Mis queridos amigos, bienvenidos a el Café Espiritual. Hoy es jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico. Y es bueno, en primer lugar, saludar a mis hermanos sacerdotes, a los señores obispos que siguen la transmisión de este Café Espiritual. Y al ser un día vocacional, pienso que se hace necesario que cada uno de nosotros comprenda su tarea en la vida. Tal vez de vocación se nos ha hablado muchas veces, de muchas formas y en diferentes momentos, pero tenemos que entender que la primera vocación que nos hace Dios es a la vida, ese llamado a la vida donde cada uno de nosotros debe comprender que en esa lotería prácticamente de la existencia humana, biológicamente como la conocemos, fuimos llamados a vivir esa experiencia, ya ganamos desde el momento de nuestra concepción. Cuando comprendemos esa realidad, tenemos que pensar que somos personas en el mundo que venimos a transformar este mundo y la realidad de nuestra familia y de los seres que amamos. Entonces, la primera vocación, como ya lo digo, es a la vida. La segunda vocación siempre tiene que ir encaminada en general del término vocación, es a ser felices. Dios nos llamó a ser felices y es la felicidad que la palabra de Dios nos habla como los bienaventurados, pero también que la iglesia ha querido determinarnos como aquellos que son santos. Santo es el que es feliz haciendo la voluntad de Dios. Hablemos de las tres vocaciones que la iglesia nos invita pues a que reconozcamos y a que vivamos, pero no sin antes entender el papel que da el catecismo de la Iglesia Católica pues a nuestra tarea en el mundo. El numeral 1699 dice, la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre, que está hecha de caridad divina y solidaridad humana. Es concedida gratuitamente como una salvación. Recordemos que eso primero que hace alusión está en los primeros numerales del Catecismo Católico cuando dicen que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando somos hechos, o dice que ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que entender que somos capaces también de crear. La inteligencia que tenemos la tomamos del Dios Padre. Este cuerpo que tenemos es relación al Dios Hijo y nuestra alma o espíritu está relacionada con el Espíritu Santo, ese soplo de vida que tenemos. Entonces, al entender ya esta realidad como vocación de Dios, hablemos de tres vocaciones específicas. La primera vocación es a la vida del matrimonio. Y cuando hablo de matrimonio, estoy hablando con la bendición de la iglesia. No estoy hablando de uniones civiles o uniones tal vez de hecho, como mucha gente que se va a vivir así, sino de esa bendición que se da a Dios y que la iglesia la conocemos como la vocación al matrimonio. Entonces un hombre se une a una mujer con la tarea de santificarse. La segunda vocación, bien también entendida, es la vocación al laicado. Antiguamente se le hablaba de la vida de soltería, hoy a laicos comprometidos. Conozco mucha gente que tiene esa vida comprometida al servicio de Dios. Son personas que se dedican a colaborar en la evangelización, pero también a ser testigos de la esperanza en un mundo donde la misericordia debe llevarse a todos y en todo momento. Y la tercera vocación se desprende pues de la vida consagrada, pero esa vida consagrada que también se retoma hacia el sacramento del orden sacerdotal. Hay personas que han consagrado su vida, religiosos, religiosas, pero el sacramento también del orden hay que tenerse en cuenta. Y recordemos que el sacramento del orden se divide en tres partes. Está el diaconado, que puede ser el diaconado permanente o el diaconado transitorio de aquel que va hacia el sacerdocio. El diaconado permanente es este hombre que pues decide tener su familia pero servir a la iglesia. Está el presbiterado y también está el episcopado. Son los tres, digámoslo, rangos, no, tal vez la palabra no es rango, sino las tres realidades o divisiones de ese sacramento. ¿Todo para qué? Para alcanzar la felicidad. Cada uno sabe dónde Dios lo puso, cada uno sabe cómo responder a Dios, pero también debemos responder de la mejor manera. Para terminar y sintetizando un poquito esta realidad, quiero contarles una historia. Resulta que llegó un hombre a un pueblo y ese pueblo era muy dividido. Pero al ser dividido, pues el hombre tenía hambre, no tenía nada, sino solo una olla y una piedra. Y entonces reunió a una señora, a veces de esas que son un poco comunicativas en los pueblos, y le dijo, yo sé hacer sopa de piedra. Y la señora, pero ¿cómo? Con piedra se puede hacer sopa si la piedra nunca se ablanda. Le dijo, no, dése cuenta que yo sé hacer sopa de piedra. Y entonces la vecina fue y llamó a los otros vecinos. Y entonces todo el mundo, como
como así como con esa curiosidad y el interés, se fue reuniendo junto al hombre. El hombre encendió el fuego, puso su olla, una piedra y empezó a probar. Sacó agua del río y empezó a probar y dijo, no, le falta sal. Alguien dijo, yo tengo sal. Pero entonces dijo, pero también hace falta como un pedacito de carne o de hueso. Otro dijo, yo tengo hueso. Y empezó a echarle ingredientes. Después dijo, no, hacen falta vegetales. Trajeron todo lo necesario. Otro trajo arroz. Y así se hizo un gran sancocho ahí, una gran sopa. Y todo el mundo comió. Y cuando terminaron de comer, el hombre ya no estaba. Todos traemos una finalidad en el mundo. Y a veces algunos tenemos la finalidad de organizar, pero también de ayudar a distribuir la gracia que Dios nos ha dado. Pues queridos hermanos, en este día sigamos con nuestro café espiritual y que pasen un excelente y bendecido día.